Estimadas amigas y amigos de Radio 1010, tiempo y momento ahora sí de dar la bienvenida al diputado del Partido Nacional suplente que en ejercicio, que bueno, le está tocando allí estar en estas horas por el Parlamento, bueno, al inspector mayor retirado de Ernesto Carreras, hablar de seguridad pública. Seguridad pública, y también hablar de aquella frase que quedó instalada por algún tiempo, bueno, cuando la ministra Daisy Tourné era ministra, que se decía, se hablaba de sensación térmica. ¿Qué podemos decir, Carreras, en estos tiempos, en cuanto el país está atravesando por este grave... Hay una crisis, ¿cree usted, en lo que es seguridad pública? Buenos días a ustedes y para toda la audiencia. Bienvenido, Carreras. Muy amable, gracias. Sí, sí, sin dudas hay una crisis. No, eso nadie lo puede dudar. Y sin dudas también de que ya no hay sensaciones térmicas. Ya ahora se sabe perfectamente que hay una inseguridad instalada en nuestra sociedad, y que para la instalación de esa inseguridad hay un montón de factores. Muchos de ellos tienen que ver con el accionar de estos propios gobiernos, ¿no? Pero sin duda, es decir, hoy, ya le digo, yo soy un viejo policía con 42 años de servicio y yo tomo precauciones ahora antes de venir para acá, para salir del garaje del edificio donde vivo, tomo precauciones. Para ingresar de noche tomo precauciones porque yo tengo miedo. Es decir, como el 90%, el 95% de los ciudadanos. Y no es un miedo abstracto, es un miedo que está instalado y que es realidad. Uno ve las crónicas policiales de todos los medios del país y todos los días es un desastre. Entonces, evidentemente, acá algo está fallando. ¿Usted cree que el plan de acción que implementa el gobierno, que implementa el Poder Ejecutivo, el propio ministro de Interior, Eduardo Bonomi, no es el acertado? Por aquí, disculpe que lo interrumpa, por aquí justamente al respecto un oyente, Miguel del Buceo, dice si el diputado Carrera conoce lo que opinan los oficiales en actividad y si ellos están de acuerdo con la conducción de Bonomi y qué hacen para cambiar la situación al respecto también de esta pregunta. Esa es una pregunta fundamental y creo que es el centro de todo este problema, ¿no? Es decir, como en todos los órdenes de la vida, hay gente que evidentemente está alineada con el gobierno, y mucha gente, la mayoría, yo creo que hoy no. Lo mismo pasa en la policía. Es decir, hay gente que está alineada con el gobierno ideológicamente o por otras causas, y hay gente que, si bien no está alineada, está sometida a un régimen represivo, que hace que si bien no están de acuerdo, tienen que cumplir el trabajo que tienen que cumplir, y bueno, lo hacen en la medida de que el poder político les permite trabajar. Por supuesto que los oficiales no están de acuerdo con este sistema, muchos de los oficiales son víctimas del escarnio público permanente al que los ha sometido estos gobiernos, víctimas de la imagen de incapacidad que también han instalado de la policía, y bueno, convidados de piedra o testigos de piedra en esta situación en la que están maniatados, amordazados y no pueden hacer absolutamente nada. Pero no solamente los oficiales, es decir, el tema de los oficiales es porque evidentemente son los responsables de la conducción, o por lo menos responsables de las consecuencias de la conducción. Pero el personal subalterno también está también descreído de este gobierno, de estos gobiernos que le han mentido sistemáticamente, que lo han querido convencer de que ganan un buen sueldo, cuando en realidad no llegan a ganar la tercera parte de la canasta básica, y que les vienen diciendo de que están viviendo bien y que está todo bárbaro, y resulta que las cosas no funcionan. Pero sí, los oficiales no están de acuerdo. Muchos de los oficiales están medicados, sobre todo los que ejercen guardia, los que realizan guardia de su comisario en las comisarías. Están todos empastillados, es una problemática que aparentemente nadie la quiere ver. Muchos de ellos están en manos de psiquiatras, en manos viven en el hospital policial.
Y evidentemente eso es un síntoma claro de que la cosa no está bien. Los mandos policiales, algunos, como dije, alineados con el gobierno, no han perdido algunas capacidades, por ejemplo, cosas que nos enseñaban en la Escuela Nacional de Policía, que el mando es paternal y digno, y se han olvidado de eso, y simplemente le hacen mandados al gobierno, en detrimento de sus propios camaradas. Y de eso puedo decir, lo digo abiertamente, primero porque estoy absolutamente convencido, y segundo porque lo puedo probar. Infinidad de casos. Hace un par de años atrás, el director de la Policía Nacional citó a todos los oficiales para una reunión de trabajo a la guardia de Coracero. Los oficiales pasaron, algunos hasta la noche sin dormir, para elevar un proyecto serio, un trabajo serio, un informe serio de la situación en la que se encontraban sus unidades. Y resulta que eso fue una trampa, una vergonzosa trampa, que le hicieron a los oficiales de la policía del área metropolitana, o fundamentalmente Montevideo, donde los esperaron con esa trampa para tomarles muestras de orina por si habían consumido droga. Por supuesto que no estamos en desacuerdo de que se hagan los controles que se deban de hacer, pero sí estamos en desacuerdo con la forma. Eso fue una trampa, y esa trampa aún tiene consecuencias en la falta de credibilidad de que instalaron en el personal que tiene que comandar la policía. Entonces digo, un jefe no puede hacer una trampa de ese tipo y al otro día exigirle al personal que rinda de la misma forma. Como eso hay un montón de cosas más, abusos de poder, de repente pensando de que esto va a durar toda la vida, y esto no va a durar toda la vida. Uno piensa Carreras cuando que en algún momento se pueda combatir la delincuencia. Pero por otro lado vemos que el gobierno ha hecho una importante inversión en lo que es infraestructura. Bueno, basta con ver una flota de vehículos, autos, patrulleros, camionetas, motos, patrullaje a caballo, pero que no da los resultados que tiene que dar. Y bueno, si uno se pone es decir, uno que cobra un sueldito, se pone a analizar el presupuesto con que ha contado el gobierno de Mujica, por ejemplo, en el Ministerio de Interior, uno se queda asombrado. Dispusieron de 840 millones de dólares. 840 millones de dólares. En el gobierno de Valle, el presupuesto en ese quinquenio fue de 180 millones de dólares. Hay una diferencia enorme, prácticamente 4 veces más. Y se ha invertido, sí, por supuesto que se ha invertido, nadie lo puede negar. Pero también se ha comprado mal. Por ejemplo, se compraron vehículos chinos. ¿Ah? Yo lo digo por experiencia, porque yo ejercí como su jefe en Soriano. Es decir, un día se rompió una camioneta china, se rompió una masa de una rueda, y en todo el Uruguay no conseguimos el repuesto. ¿Tá? Tuvimos que mandar un tornero a hacer la masa porque tenía un vehículo tirado porque se había roto una masa. Y como eso hay infinidad de casos, ¿no? Entonces se compró mal, se compró con criterios que no son los adecuados, y los resultados son eso, ¿no? Es decir, una inversión, un montón de plata que se invirtió para tirarla, cuando en realidad tendría que haber otro criterio. También, digo, han contado, el otro día el ministro en el Parlamento, en una comisión, desnudó de que la policía hoy cuenta con 34.000 y pico de policías. En la historia del Uruguay jamás la policía tuvo esa cantidad de funcionarios. ¿Tá? Siempre fluctuaron entre 27 y 29, 27, 28, 29. Hoy tenemos prácticamente 5.000 policías más. Tenemos mayor presupuesto de la historia. Tenemos todas las condiciones, tenemos un parlamento con mayorías absolutas que se puede votar cualquier ley. Y las leyes que han votado han sido contra la seguridad, por ejemplo, la modificación de la ley orgánica policial, donde se politiza absolutamente la policía. Y el resultado es lo que decía el otro día el senador del Partido Nacional, Javier García, que acusó al ministro de que durante su periodo de gobierno, en los últimos 5 años,
las rapiñas aumentaron un 60%. Y es absolutamente cierto. Y más allá de que se enojen porque dice que los números no son reales, perdón, son los números que dan ellos. Javier García se basó en los números oficiales que da el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dijo que al final del periodo de gobierno, del primer periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se finalizaron con 12.000 rapiñas. Y al final del periodo del gobierno del señor Mujica, se finalizaron con 20.000 rapiñas. Es 60% más. Es decir, aquí en la China, con los números que da el propio Ministerio del Interior. Entonces ellos se enojan porque uno les retruca la información que lo da. Pero en realidad es eso, es decir, a mayor inversión, a mayor personal, a mayor respaldo político, el resultado es inversa. Es decir, tenemos más rapiñas, tenemos más homicidios, más hurtos. Entonces digo, algo está fallando. Y estamos convencidos que lo que falla acá es la conducción administrativa de la policía, la conducción política de la policía. Carreras, ¿usted cree que hay un desgaste de la figura de Eduardo Bonomi como ministro del Interior? Y que uno, si basta con recorrer en la calle, digo, a nosotros digo, en lo que veo personal somos comunicadores, pero uno obviamente encuentra que la gente hable, que opina. ¿Cree que la gente opina que el ministro, por allí, muchos dicen que ya hay un desgaste de la figura de Eduardo Bonomi al permanecer durante tanto tiempo en el ministerio? Bueno, como que se ha achatado la gestión de Bonomi. Y por supuesto que sí, que hay un desgaste. Es decir, en un gobierno serio, en un gobierno formal, en un gobierno de verdad, el ministro Bonomi ya era un cadáver político hace muchos años, ¿no? Pero digo, no, yo creo que no pasa por el tiempo que puede estar en la gestión. Puede estar 20 años en la gestión, si hace una buena si gestión. es una buena gestión. El problema acá es que no ha hecho una buena gestión, ¿no? Es un ministro que entiendo que toda la responsabilidad no es de él, porque él es parte de un equipo, es la cara visible y al que todo el mundo le pega, porque evidentemente él se ha transformado en la cara visible. Él, por ejemplo, es decir, desde que comenzó este ministerio, es la única figura que sale a hablar a la prensa, la única figura que da información. Han puesto un candado en la información del ministerio. Entonces digo, de repente uno saca información, como en este caso, cuando él dijo de que había 34.000 policías. Se ha desgastado precisamente por su incapacidad para ejercer las funciones como ministro del Interior. Y digo, no lo digo yo, es una cuestión de lógica. Aparte de un estilo muy personal que tiene él de comunicarse, donde permanentemente se está justificando. Nosotros en broma decíamos que por qué no le crean un ministerio de la justificación. Porque todo se justifica. Es decir, si hay mucha rapiña, se justifica por lo que fuera. Si hay mucho homicidio, porque es ajuste de cuenta o por lo que fuera. Es decir, no hay que justificarse, hay que solucionar el problema. Hace muy poquitos días nada más, bueno, hechos lamentables, bueno, por allí en un momento del Ministerio del Interior, bueno, el propio Bonomi planteaba que la sociedad uruguaya se tiene que desarmar. Pero ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de cuando hace poquitos días muere un joven con 28 tiros, baleado, que no era la persona que también supuestamente se le quería, no sé si supuesto ajuste de cuentas, que no sabemos si realmente cómo se encaran esas cosas, cuáles son las responsabilidades que tiene que tener un gobierno ante esas cosas. Bueno, otra noticia, bueno, en el día de hoy surge del Diario de la República, vecino muy querido, mataron a quien atendía kiosco, tenía 92 años. ¿A dónde fue a parar el Uruguay? Por allí, cuando uno habla con alguno de los protagonistas del gobierno, le dice, no, pero es un problema de la región. No puede ser un tema de la región cuando somos 4 gatos locos, siendo mala la expresión, que vivimos aquí en el Uruguay, y no se trata de combatir a la delincuencia como se tiene que combatir. Creo que también, lo que me es personal, que hay que buscar una reforma en el Código Penal, habría que hacerlo, o hacer valer ese Código Penal, que creo que es lo más importante de todo, y también ajustar las medidas y mayor disciplina, lo que corresponde al Ministerio del Interior. Sí, evidentemente, es lo que yo decía, el ministerio o el gobierno en general pretende justificar
lo injustificable. Es decir, estas cosas que están pasando nunca se vieron en la sociedad uruguaya. Es decir, la hazaña con la que se está ejecutando la gente hoy, ¿tá? La cantidad de tiros. La otra vez que mataron a los muchachos allí, los cortaron, los prendieron fuego. Es decir, esas cosas se han instalado y son foráneas. En la sociedad uruguaya estas cosas no ocurrían. Bueno, tampoco ocurrió acá que hubo, por ejemplo, un movimiento guerrillero que atentara contra un gobierno hace 30 años atrás. Es decir, hay cosas que se han ido instalando y que antes no existían. Antes no existíamos, éramos una sociedad normal. Lo otro es... ¿Usted cree que el gobierno está haciendo vista gorda en ese sentido por lo que usted me está contando? No sé si, digo, sería, no sé, habría que analizarlo muy bien. No le puedo atribuir intenciones. Sí le puedo atribuir incapacidad. ¿Verdad? Y en este caso, por ejemplo, hay una como decía yo, deberían crear un ministerio de la justificación, porque todo se justifica, por ejemplo, analizando de que con respecto a Ecuador estamos mejor, o con respecto a Brasil mejoramos en algunos aspectos. Pero a la gente no le interesa con respecto a quién estamos mejor o estamos peor. A la gente le interesa sentirse seguro, sentirse de que es parte de un gobierno, parte de un Estado, donde el gobierno se preocupa por darle las satisfacciones mínimas, ¿tá?, a los derechos que tiene la persona. Y uno de los derechos fundamentales, ¿tá?, junto con la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Y sin embargo esas cosas no ha entendido este gobierno de que ellos son responsables absolutos de eso. Y en el caso de la policía es un organismo del Estado. No lo han entendido y tanto es así que, por ejemplo, la nueva ley orgánica la terminan de politizar absolutamente. Entonces, mientras no entendamos acá que el ministro del Interior no es un policía, ni tiene, es decir, nada más que ver con la policía, salvo comandarla políticamente, la cosa no funciona. Yo como policía, le digo, estoy absolutamente convencido de que la policía del Uruguay está en capacidad absoluta para enfrentar la delincuencia y derrotarla en poco tiempo. Pero hay que despolitizarla. Hay que agarrar como se hace con los cirujanos del Hospital Maciel o del Hospital de Clínica. No puede ir un político a sentarse en el quirófano y decirle, usted corte aquí, corte allá. ¿Tá? Mientras esas cosas suceden en la policía, los resultados son estos. Por allí hubo bastantes cambios en lo que fue la policía, ¿no? En lo que es el accionar también en las calles, con el tema de los cambios, las cámaras de seguridad que se pusieron por allí, el cambio en el 911, en el sistema de patrullaje también. ¿Qué estaría faltando? Ya que, bueno, se dieron todos esos cambios y sin embargo la inseguridad sigue creciendo y no habrían sido cambios efectivos. ¿Eso falta algo más para acompañar estos cambios que ya se hicieron? Falta compromiso. ¿Verdad? Es decir, el policía es un ser humano como cualquier otro. Entonces digo, mientras el mando político y el policial no lo traten al policía como lo tiene que tratar, mientras lo denigren permanentemente, mientras el ministro, que es la figura más encumbrada dentro de lo que es la seguridad, salga todos los días a la radio y a la televisión a hablar de la corrupción policial, mientras sucedan cosas como la que conté hoy, de las trampas que se le hacen a los mandos, mientras se pare del cargo a oficiales cuando están con licencia por cosas que ocurrieron en la comisaría, como ocurrió con el comisario Udolfo Presa, de la seccional 18, cuando el ministro ejerza un poder absoluto, como sucedió en la seccional 14, que sometió a un comisario a la justicia sin siquiera investigar realmente lo que había pasado. Evidentemente las cosas no funcionan y la gente no se compromete. Hace la mínima imprescindible para no terminar sumariado y no tener problemas. Mientras no se atienda realmente todo lo que tiene que ver socialmente con el policía, como salario, como la atención médica y una serie de elementos, la vivienda, por ejemplo, mientras no se atiendan a esas cosas, evidentemente el personal cumple lo mínimo imprescindible. Entonces digo, podemos poner cámara en todo Montevideo,
y después nos justificamos que el delito corrió para aquí, que se corrió para allá. Pero en definitiva, es decir, el policía que está mirando la cámara tiene que involucrarse y saber que es un cazador, que si ve un delito tiene que de inmediato tomar las medidas para que otro camarada que está en la calle con un patrullero vaya de inmediato y atrape al ladrón. Mientras eso no funcione y no haya un compromiso, y van a seguir pasando las cosas que están pasando. Yo lo puedo decir, hablando por conocimiento propio. La otra vez venía por la ruta 1 a la altura ahí del Estadio Cerro, y había unos muchachos cortando la calle allí, apedreando un auto y tratando de robar y todo lo demás. Yo le pasé prácticamente por arriba, seguí de largo, le digo, voy a llamar al 911. Estuve más o menos más de 15 minutos, no me acuerdo cuánto, pero más de 15 minutos tratando de comunicarme con el 911. Y no me pude comunicar. Entonces digo, hay mucha cosa que se hace por la galería para justificar y todo lo demás. Ahora, eficiencia, la gente se queja todos los días. El 911 sí es un sistema muy bueno que ha funcionado en todos los países y acá funciona más o menos. Entonces digo, para mí hay una falta de involucramiento, hay una falta de respaldo al accionar policial por parte de las autoridades políticas y también de las autoridades policiales. Yo no le saco el sallo a las autoridades policiales. Para mí, si Bonomi es responsable de la situación actual, el director de la policía es absolutamente responsable también. Y muchos jerarcas que andan allí a la vuelta, ¿no? No todos, por supuesto. Tenemos un mensaje para compartir. Hay muchos más mensajes de la audiencia. De Hugo, de Ciudad del Plata, dice, no quisieron bajar la ley de impunidad y ahora que se embromen. ¿Habría que bajar la edad de imputabilidad? Yo creo que hoy sí. Hoy es necesario. Pero más allá de eso, digo, hay que decir, como decía Freddy hoy, hay que cambiar el Código Penal. Uh-huh. El Código Penal nuestro es fabuloso, reconocido mundialmente como uno de los mejores códigos penales que hay. El tema es que hay que cumplirlo. Es decir, no pasa la cosa por cambiar. Es decir, cambiar sí, cuando uno agota de alguna forma el uso de una cosa y no funciona, lo cambiamos. Claro, más bien. Pero si no, andar cambiando por cambiar, no, hay que implementar. Los jueces tienen que ponerse las pilas, tienen que aplicar. Tiene que haber políticas carcelarias que no sean las que hay ahora, donde todavía hace 40 años, pero digo, este gobierno, por ejemplo, agarró el tema con el ex ministro Díaz, agarró el tema carcelario y se lo puso bajo el brazo y era el caballito de batalla. Eso fue en el 2005. Estamos en el 2015, pasaron 10 años. Y el sistema carcelario sigue exactamente igual que en el 2015. Con todo el poder que ha tenido estos gobiernos, el poder absoluto, con mayoría en el Parlamento, y no han logrado solucionar el problema del hacinamiento. Más o menos el hacinamiento ahora más o menos lo mejoraron un poco. Pero el tema por ejemplo, de la mezcla de primarios con reincidentes, pero es una cosa muy sencilla de hacer. ¿Por qué no se hace? Y bueno, yo atribuyo a incapacidad. Más mensajes. Saludos al diputado Ernesto Carreras. Lo apoyamos y lo vamos a apoyar en todo lo que refiere a seguridad. Y para las próximas elecciones, el Partido Nacional gana de la mano del diputado Carreras. Mensaje que le envían Rosa y Agustín. Tengo mensajes más por aquí. Buen día, vivo en Marindia. Viajo todos los días a Montevideo. Demoro 1 hora y 30 en llegar. Es un atraso. Obviamente mandó el mensaje, pero no está relacionado con la entrevista. De todas maneras queríamos leerlo. Otro más por aquí. Buen día. ¿Hasta cuándo va a estar Bonomi y compañía? Celular que termina en 216. Otro mensaje más. No hay nada bien en este país, o estamos igual al último gobierno divertido donde había suicidios por 1000 problemas. Danilo de Solimar. Gracias, Danilo. Otro mensaje más. Soy oficial retirado. Hay que tener mano dura con los dura. Celular que termina en 941. Y a la audiencia decirles, que están habilitadas, que sigan participando. 1221-096-608-850. Por aquí otra pregunta que nos envía José. Dice, una pregunta del señor, ¿pueden dar una mano a la policía y a los militares como respaldo? Me parece que sí, dice, gracias José, y le traslada la pregunta también. Si los militares pueden dar una mano a la policía. Bueno, yo por deformación profesional... entiendo de que los militares, los cuales
respeto muchísimo y estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas de mi país, tienen una función diferente dentro del Estado. La policía es policía y los militares son militares. En algunos casos extremos, por ejemplo, tampoco lo justifico mucho, pero bueno, con la custodia de las cárceles se puede entender de que es necesario. Pero después, sí, el ejército, la marina y la fuerza aérea tienen una función específica que cumplir y la tienen que cumplir bien, no como en las condiciones de que los están haciendo trabajar ahora, de que los soldados hoy son los funcionarios públicos peor pagos del país. Pero yo entiendo de que la policía está en capacidad para dar respuesta a la delincuencia hoy. Entiendo de que esto es un problema político, es un problema de que la policía está maniatada, es un tema de que la policía está amordazada, que no la dejan cumplir las funciones que tienen que cumplir profesionalmente, porque nosotros, bajo ningún punto de vista pretendemos ser un ente autónomo ni manejarnos independientemente del poder político, pero yo entiendo de que el poder político tiene que marcar las líneas políticas que va a llevar adelante un gobierno. Por ejemplo, este gobierno, sin lugar a dudas, una de las líneas políticas que estableció claramente era el absoluto respeto a los derechos humanos. Perfecto. Esa es una línea política. Alguien tiene que bajarla, que yo entiendo que el director de la Policía Nacional es el que tiene que bajar a la fuerza ese lineamiento político y transformarlo en un lineamiento profesional. Sí. Tomará todas las medidas para que no se violen los derechos humanos de las personas, jurídicamente, operativamente, pero tiene que funcionar aparte. El problema es que estos gobiernos populistas de izquierda no confían en la policía, entonces no se animan a darle la responsabilidad y la titularidad de la represión del delito. Y acá hay otro tema, el tema de represión. El tema de represión, el Frente Amplio se ha encargado durante 40 años de demonizar el término represión. Aunque en algunos casos ellos también la han usado, en el Codicen el otro día la usaron, porque no es una cosa política ni ideológica. La represión es parte del sistema democrático de un país. Todo país tiene dentro de sus potestades el ejercicio de la fuerza. Dentro de la ley, dentro de la Constitución y todo lo demás. Bueno, pero el ejercicio de la fuerza y el ejercicio de la autoridad hay que ejercerlo. El Frente Amplio recurrentemente durante todos estos años ha tenido miedo de ejercer la autoridad, pero no ha tenido miedo de ejercer el autoritarismo. Entonces el ejercicio de la autoridad está establecido en la ley, está establecido en la Constitución y hay que ejercerlo. Hoy, esta delincuencia desbocada que tenemos hoy, esta violencia que está instalada en la sociedad, no se arregla con prevención, con policía comunitaria, no se arregla con eso. Y no lo han querido entender. Esto se arregla con una represión eficiente, donde se respeten los derechos de todo el mundo, pero sí con una represión que tiene que tener, por otro lado, una pata fundamental de esta mesa, que es la justicia. Entonces, todo lo que han hecho ha sido en sentido contrario. Han eliminado la experiencia de la policía, han hecho una purga donde no han eliminado todos los mandos que tenían conocimiento de seguridad y han puesto prácticamente, no digo todos, pero gran mayoría de gente nueva que adolece de la falta de experiencia. Entonces, ahí están los resultados. Carreras, que en estos días usted le está tocando estar como representante nacional, como diputado en el Parlamento, y bueno, también ese descontento que hay dentro de las propias filas del Frente Amplio, porque basta con ver los periódicos, basta con escuchar la radio, la participación de los diputados Darío Pérez, Sergio Mier de la Liga Federal y Víctor Semproni de la lista 609, que han rechazado y que han votado en contra de varios artículos directamente de lo que fue el presupuesto, y que por allí el ministro del Interior insiste que hay que pasar la policía caminera a lo que es la Guardia Republicana, que lo piensa inclusive plantear, igualmente lo va a plantear como un trámite de forma administrativa. ¿Usted cree que usted tiene que seguir, Bonomi, insistiendo cuando ya, por su parte, hay 3 diputados que están, queriendo dar una muestra, una señal de que no tiene que pasar
a la órbita de la policía caminera. No, incluso la interna del frente es feroz, ¿no? Hay una interna allí que está muy complicada. En este caso concreto, en principio es otra demostración más de la incapacidad del Ministerio o de Bonomi. Si la solución era esa, si la solución era la que pretende imponer ahora, que es un trámite administrativo, ¿para qué lo puso en la ley de presupuesto? Si no tiene sentido, generó todo este problema si lo podía haber solucionado de otra forma. Pero yendo al fondo de la cosa, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con el pasaje de la policía caminera a la Guardia Republicana, porque es lo mismo que mezclar vinagre con aceite. Son dos cosas que no pueden funcionar. La policía caminera es una institución que tiene muchísimos años, que tiene un arraigo en la sociedad uruguaya, que tiene un prestigio dentro de la sociedad uruguaya por su forma de trato, por su función misma, más allá de algunos casos puntuales, de un caso de corrupción o alguna cosa de esa. Pero digo, en general es una institución que tiene un alto perfil social, y que son policías. Y de hecho, hemos visto infinidad de casos donde los policías de caminera efectúan procedimientos en todo el país, en todas las rutas, distintos tipos de procedimientos. Entonces no tiene sentido pasar esa unidad que cumple una función fundamental, sobre todo ahora de que el gobierno ha puesto un énfasis terrible en el tema de los accidentes de tránsito en todo el país, donde ha creado la UNACEB, le ha dado una serie de potestades, y resulta que los resultados son cada día peor. No tiene sentido sacar una unidad que tiene que ver directamente con el tránsito en todo el país, eliminarla y pasarla, subordinarla a la Guardia Republicana, que es una unidad operativa de represión, de enfrentamiento de disturbios civiles, de élite en cuanto a la represión policial. Entonces no tiene sentido. De hecho, el propio Frente Amplio, pero no solamente estos 3 diputados, porque lo único que no lograron con el voto de estos 3 diputados que se le dieron vuelta es que no se aprobaran esos artículos. Pero hay toda una oposición que se oponía a esto. Los 3 diputados lo único que hicieron fueron darle la mayoría. Entonces digo, tomar estas medidas con un criterio político me parece que es una barbaridad, como tantas medidas que se han tomado, porque esta es una más. Es decir, que tiende a politizar la policía, que volvemos a lo mismo. Mientras la policía esté politizada, no va a funcionar. En el momento de que se den cuenta de que esto hay que manejarlo profesionalmente, ahí puede ser que empecemos a mejorar. Por otro lado, hay un problema grave acá, que aparentemente está subyacente ahí y nadie lo analiza. Las facultades que le han dado a la Guardia Republicana. Han creado un monstruito allí que, del punto de vista profesional, genera un montón de rechazos, y sobre todo, como siempre, si podemos hablar toda la mañana del tema, pero sobre todo el tema es el resultado, porque si se hace cualquier cosa, pero el resultado es bueno, yo creo que todo el mundo aplaude. Pero el problema que tiene este gobierno, que tienen estos gobiernos, es que los resultados no le dan. Entonces, evidentemente, tienen que buscar otra forma de hacer las cosas, porque de la forma que están haciendo no funciona. El tema de la Guardia Republicana, no tiene sentido de que la Guardia Republicana sea una de las pocas organismos de la policía que dependa directamente del ministro. Toda la policía depende políticamente del ministro. ¿Por qué tiene que depender la Guardia Republicana directamente del ministro, aparte de las demás? No tiene sentido. Por aquí siguen llegando más mensajes de la audiencia. Dice: mi suegro fue policía, del tiempo que lo conocí jamás vi que le dieran un par de zapatos nuevos. También vi un revólver de reglamento, cómo se le caía el tambor y con eso lo mandaban a la calle. Mejor una Honda y una bolsa de piedras. Este mensaje nos lo envía Jorge desde Filadelfia. También un poco que habla, él hablaba, bueno, mi suegro fue policía del tiempo que lo conocí, pero esto es una realidad que sigue pasando, ¿no? Las condiciones de trabajo de los policías. Sí, hay de todo, pero digo, evidentemente eso es muy cierto. Yo cuando entré en la policía también me dieron lo que había. Uh-huh. Pero también, digo, hay que ver en aquel tiempo
cuál era el presupuesto que tenía el Ministerio del Interior, ¿tá? Y cuál es el presupuesto que tiene hoy. En aquel tiempo, sí, era empezando, probablemente en aquella época la policía ni siquiera fuera profesional. Era otro momento histórico, otra policía, otros gobiernos, otra situación del país. Hoy estamos diferentes. Hoy el Ministerio ha contado con 840 millones de dólares. En general, la policía hoy está bien armada, en general, con algunos problemillas que han habido, con algunas licitaciones complicadas, con algunas cosas, algunas travesuras hechas por allí. Pero la policía hoy podemos decir que está bien armada, que tiene buenos vehículos, que que debería tener apoyo político, ¿tá? Que debería tener buenos mandos, y sin embargo esas cosas están fallando. Tuve una llamada casualmente que, bueno, querían hacer una pregunta al aire, pero lamentablemente por el tiempo tampoco ya no nos daba el tiempo suficiente para poder también responder a la misma. Pero sí, igual de todas maneras, vamos a transmitir la pregunta que nos hacía el oyente. Ever casualmente nos preguntaba, que dice que, bueno, hace muy poco tiempo se mató un guardia de la Republicana, después otro fue trasladado hacia cárceles. ¿Cómo lo veía usted al respecto de ese tema? Bueno, es un tema que nos preocupa mucho, lo que pasó en la Guardia Republicana hace unos pocos días atrás. Nos llama mucho la atención y evidentemente tal vez hagamos un pedido de informe de ese tema, porque es muy grave cómo comenzó la cosa, ¿verdad? Aparentemente, por lo que se denunció, el jefe de la guardia y el segundo jefe estaban haciendo tiro con armas de guerra dentro del periodo de la Guardia Republicana, y un proyectil pasó el blanco sobre lo que estaban tirando y le pegó en la cabeza a un guardia, produciendo una lesión que, si bien no fue grave y lo podía haber matado, eso desencadenó una serie de hechos en los cuales se trasluce un abuso de poder, por cuanto los involucrados, los testigos uno de los policías, el policía lesionado, fueron expulsados de la unidad. O sea que me pongo en la posición de ese policía que recibió un balazo en la cabeza por parte del jefe de la guardia y terminó siendo expulsado de la guardia. Y me pongo en el lugar del que se animó a denunciar y terminó viviendo en un auto frente a la unidad. Y me pongo en el lugar de los policías que solidariamente se hicieron presentes en el lugar, y a todos ellos los corrieron de la unidad. Una unidad en la que se supone que los policías tienen que tener un gran sentido de pertenencia, que tienen que correr otros valores diferentes a lo que corre el resto de la policía. Y bueno, de eso no tenemos conocimiento de qué ha pasado, qué se ha investigado. Sí, nos ha llegado información de que el policía denunció en la seccional 13 y denunció en asuntos internos, pero no ha trascendido cuál fue el resultado de esa investigación. Entonces digo, es grave, es un hecho puntualmente muy grave del que nosotros legislativamente nos vamos a tratar de ocupar. Nos queda un minutito nada más y tenemos unos mensajes para cerrar la entrevista. Más mensajes que llegan por aquí, chicos, es congelar, no rebajar. Freddy, tenías que pasar por congelados, dice. Bueno, respecto a la seguridad, que se vaya Bonomi, siempre hubo inseguridad, pero no como ahora. Yo no lucho por partidos, pero en uno de los gobiernos colorados estuvo un muy buen ministro, el señor Stirling, y no estaba el país como ahora. Otro buen ministro fue el señor Ramírez, pero nos plantaron a Bonomi y lo dejan como un ombú ahí, y no lo mueve ni un huracán. Fue un buen vecino en el complejo, pero si no sabe, que lo saquen. Mensaje de la abuela Hilda. Otro mensaje más: las comisarías en Montevideo cuentan con 5 policías por turno. El sistema de la URPM no sirve, era mejor radiopatrulla. El famoso CCU no da resultados y el 911 trabaja como sistema de delivery. Soy policía y te estamos escuchando desde una comisaría, y Ernesto es un buen profesional de esta materia. Saludos, celular que termina en 770. Otro mensaje más: buen día, yo pregunto, en vez de gastar plata con cámaras que en realidad no paran las muertes, porque hay todos los días un muerto, lo mejor es sacar a los militares a la calle y que se dejen de joder, dice Eduardo de Pando. Bueno, al respecto de lo que hablábamos hoy, ¿no? De la colaboración de los militares con la policía. Otro mensaje más, este mensaje se repite, de Ramón, veamos.
No. Buen día, soy Ramón de Piedras Blancas, como todos los días junto a ustedes, estoy totalmente de acuerdo con el diputado, este gobierno está para los delincuentes y si siguen así no los para nadie. Mensaje de Ramón que se repite, veamos otro mensaje más. Hola, por Euskal Herria 71 hay más chorros que gente, mensaje que nos manda Carlos. No hay patrulleros para cubrir, perdón, la zona de Montevideo, es una mentira del Ministerio del Interior, estoy metido en la interna, comenten al público, dice Darwin, este mensaje. Otro mensaje más, militares, bajo la orden de un policía, así multiplicás y saturás todas las zonas. Pedro del Cordón manda este mensaje. Y último mensaje por aquí, soy Ramón nuevamente, como se los dije antes, somos 3 gatos locos y ellos saben muy bien dónde están los delincuentes, pero hacen la vista gorda. Delincuentes con delincuentes se entienden. Tengo el último mensaje y cerramos la entrevista. Dice, ¿qué podemos esperar de un pueblo que votó a un grupo guerrillero que se alzó contra la Constitución y que asesinó y robó bancos? Celular que termina en 250. Ernesto Carrera, diputado suplente, que está allí en estos momentos en el Parlamento como diputado, trabajando activamente por el tema de seguridad pública. Queremos agradecer enormemente su presencia en esta mañana de este lunes feriado, aquí con los micrófonos de Radio 1010. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, lo que decía, un mensaje por allí, ¿qué podemos hacer? Y bueno, hay que cambiar. Si nos quedamos todos quejándonos nomás, esto no funciona. Hay que exigirle al gobierno que cambie. Hay que hablar con los diputados y plantearles las inquietudes, aunque saben perfectamente, ¿no? Pero bueno, seguiremos luchando para tratar de mejorar esta situación que lamentablemente hoy nos aqueja y nos condiciona como país, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ernesto, y a la orden también con usted para cuando quiera expresarse. Gracias a ustedes. Nos vamos, Ivana, nos reencontramos mañana bien tempranito, 6 de la mañana. Gracias.